Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la segunda carta a los Corintios. Hoy nos toca el verso 12, donde vamos a hablar de la ansiedad de Pablo. Y vamos, en el estudio anterior, pudimos notar cómo Pablo perdona al ofensor, ¿verdad? Que hablaba de que al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, donde ya explicamos eh, ahí ese versículo. Entonces el versículo 12 comienza diciendo: cuando llegué a Troa para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dice el verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos, olor de Cristo, en lo que se salvan y en lo que se pierden. Dice el 16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¡Wow! Dice Pablo que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y dígame usted hoy en día, por eso siempre decimos que cuando leemos a los Corintios, realmente sentimos que está pasando lo mismo en muchas ocasiones. Entonces dice Pablo aquí, en el 2:12, que cuando llegué a Troa para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, él llega a Troa para predicar el Evangelio de Cristo y se le abrieron muchas puertas. O sea, él lo que quiere decir es que cuando fui a la ciudad de Troa, ¿verdad? Tuvo, para predicar el Evangelio, se le abrieron muchas puertas. Tuvo la oportunidad de trabajar para el Señor en ese lugar. Usted puede ver a Hechos 16:8, a Primera de Corintios 16:9. Troa, puerto en el noreste de la ciudad de la Asia Menor, del cual embarcaban viajeros hacia la provincia de Macedonia. Usted puede ver el verso 13, ¿verdad? Que dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, no tuvo reposo en su espíritu. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Dice que, pero me preocupó no encontrar allí a nuestro hermano Tito. Por eso me despedí de los miembros de la iglesia en Troa y me fui a la región de Macedonia. Usted puede ver a 2 de Corintios 7, 5, 6, Marcos 6, 46, Romanos 15, 26. Tito, Pablo lo describe también como compañero y colaborador en 2 de Corintios 8, 23. Dice el verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor del conocimiento. Doy gracias a Dios porque nos hace participar, dice Pablo, del triunfo de Cristo, y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume, y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. A Dios somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen somos como un olor mortal. Y yo repito esto aquí. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Cuando se le predica el Evangelio, ¿verdad? Entonces somos como un perfume que da vida. Pero para los que no creen, somos como un olor mortal. Ahí vienen los cristianos esto a predicarnos. ¿Por qué? Porque ellos realmente no quieren escuchar palabra del Señor. Dice aquí, sigue diciendo, ¿verdad? El verso 15.
Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Mm? ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Usted como cristiano y yo somos capaces de predicar el evangelio, somos capaces de eso. Romanos 6:17, Efesios 5:2, Filipenses 4:18, 1 Corintios 12:8. Cuando hablamos de olor grato, Efesios 5:2, 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4:3. El olor, sin embargo, de vida significaba cosas diferentes para ambos grupos. O sea, el olor. Por ejemplo, de la misma manera, el olor grato de Cristo, que es el evangelio, es para aquellos el olor, sin embargo, significaba cosas diferentes para ambos grupos. O sea, los que se pierden y los que se salvan. De la misma manera, el olor grato de Cristo, o sea, el evangelio, es para aquellos, ¿verdad?, que quieren escucharlo. El olor de muerte para los que se pierden, porque representa y lo conduce al castigo final. Los que se salvan hallan en el conocimiento de Cristo el grato olor de vida para vida, ya que significa olor vida que conduce a la vida eterna. Juan 9:39, Primera de Pedro 2:7. Dice el verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, medran. ¿Qué quiere decir medran? Medran es que crecen falsificando la palabra de Dios. Hoy en día, muchos leemos la palabra, perfecto, pero la palabra debemos de leerla tal y como está escrita, sin ponerle ni quitarle. Y cuando yo le hablo de que Dios me reveló anoche, Dios me dijo en un sueño, o que un libro tal que yo hice para que ayudar, no. Simplemente el cristiano debe tener la palabra del Señor. En ella está lo que el Señor quiere que sepamos. No en un libro hecho por hombre. No, usted puede leer un libro es bueno leer, siempre es bueno leer, pero realmente para la salvación lo que necesitamos es la palabra de Dios, no más. Por eso dice, pues no somos como muchos que medran, o sea, crecen falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y para hablar de Cristo, para hablar de Dios, tenemos simplemente la palabra. Nosotros no usamos otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y aquellos que viven buscando un libro de qué sé yo qué, un libro de lo otro, realmente el estudiar no es malo. Lo que pasa es que para el Señor tenemos lo completo, que es la palabra. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Entonces nosotros lo que necesitamos es la palabra, y no somos como muchos que falsificando la palabra de Dios medran. Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida. ¿Usted sabía? Pero nosotros no lo hacemos así, dice Pablo. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Cuando habla de falsificando la palabra de Dios, difundiéndola solo como un medio de hacer dinero. Es lamentable, en este tiempo es así. Muchos usan la palabra de Dios como un medio de hacer dinero, sin comprender lo serio de la responsabilidad que con ellos se asume. 2 Corintios 4:2, 2 Corintios 1:12, 2 Corintios 12:19. Mire, para terminar, sé que lo que estamos diciendo es, ¿verdad?, pero es la palabra. Usted y yo lo que necesitamos es la palabra del Señor, simplemente esta, la Biblia. No necesitamos más nada. Dios no necesita que lo ayudemos. Dios no quiere estrategia suya, Dios no quiere estrategia mía. Dios quiere la obediencia de nosotros a su palabra. Y hoy en día muchos predican el evangelio así mismo como se usaba en el primer siglo, por dinero. Es así, quiero que usted lo escuche. La fe, y escuche esto, cree en la palabra de Dios. ¿En qué cree la fe? En la palabra de Dios, por encima de las evidencias de los sentidos, sabiendo que las circunstancias naturales deben ser mantenidas sujetas a la palabra de Dios, no a lo que usted y yo creamos, a lo que yo me soñé, que Dios me dijo, que Dios me reveló. Sí, Dios nos dice, sí, Dios nos habla, pero nos habla a través de su palabra. Hebreos 1:1 y 2. La fe no niega las circunstancias objetivas, ¿verdad?
sino cree en el testimonio de Dios y vive de acuerdo con él. En eso debemos nosotros creer. Nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios me habla a mí. Sí, Dios me habla. Dios le habla a usted. Sí, Dios nos habla. Pero Dios nos habla a través de su palabra, no a través de hombres que dicen que son inspirados, cuando los hombres inspirados que ya fueron, estuvieron inspirados y aquí está la inspiración del Señor. Escribieron la palabra por medio del Espíritu Santo. Entonces sí, el Señor nos habla, pero nos habla a través de la palabra. Y repito, Hebreos 1, 1 y 2. Vamos a dejarlo ahí para entonces venir al capítulo 3 de aquí de 2 de Corintios, donde nos habla de la carta de Cristo, ministro del nuevo pacto. Gracias por su sintonía. Espero que usted haya tomado los apuntes que hemos estado dando para seguir con este estudio que estamos hablando aquí de lo que es la primera carta a los Corintios. Paz de Dios. Hasta la próxima.